no voy a predicar hoy. Hoy invité a un amigo que es el pastor Lenín. Lenín es un buen amigo, un amigo especial para mí, pues. Ustedes lo conocen, ¿verdad? También él es un empresario, un hombre que es del barrio de aquí, luchador. Pero yo de manera personal le he tomado mucho aprecio a su persona porque antes de tratarlo, alguien me había hablado mal de él a mí. Y cuando tuve la oportunidad de conocerle, vi en él un tipo totalmente diferente, campechano, sencillo, como yo, que se enoja de vez en cuando, así. Entonces, nos toca reconciliarnos después, pero bueno. Entonces, aquí nadie sabía. ¿Quién de ustedes sabía que Lenín iba a venir? ¿Quién? No va. Aquí nadie sabía que Lenín iba a venir hoy. No, esto es una cuestión mía y de Dios. Entonces le dije, pastor, yo quiero que venga el domingo y nos bendiga. Así que de repente no se sorprenda porque van a haber otros domingos que van a venir otros pastores amigos y van a predicarnos. Pero en esta ocasión yo me siento muy alegre de tenerlo a él. Yo creo, pastor Lenín, que así un domingo como hoy es el primer invitado que tengo de toda una vida. O sea, no hemos tenido un invitado así como hoy. Hasta hoy tengo la oportunidad de tener un pastor amigo y que esté el domingo específicamente predicando. Él no es que no tiene culto, él tiene culto de niños en la iglesia de él, pero allá está la esposa de él también con la iglesia, ¿verdad? Pero ellos hoy hacen escuela bíblica específicamente. Así que va a haber la oportunidad, usted puede predicar todo lo que le dé, nosotros a las 12 nos vamos. Bienvenido, den un fuerte aplauso. Puedo predicar todo lo que quiera hasta a las 12 se van, dije, yo lo que es el diácono que cierra la puerta. Me alegra, pues, tengo bastante tiempo de que no he ido a predicar a otra iglesia. Normalmente solo me invitan una vez, de ahí no me vuelven a invitar. Dios mío. ¿Cómo se llama usted? Valesca. ¿Sí? Wendy. Con Wendy fuimos compañeros en la escuela. Yo creo que estuvimos en el kinder ahí enfrente, yo creo que era Dios me ha dado un tipo de mensaje a mí que normalmente no le gusta a la gente, pero Dios me mandó a predicar sobre ese tipo de temas. Hoy yo trato de predicar siempre cristocéntrico, más de la vida de Cristo que de fe o de santidad porque Él es el que nos ha enseñado a nosotros, nos ha venido a enseñar cómo lograr llegar a tener vida eterna. Aquí todas las ovejas de Jesús deben de saber que el punto más importante en nosotros es llegar a tener un cuarto, una casa allá en la eternidad. Si usted se ha acercado a la iglesia y su fin no es ese, anda mal orientado, hermano. Toda la Biblia, en un resumen, está en dos versículos. Y le preguntaron a Jesús, ¿cuáles son los mandamientos más importantes? Y le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Si otro similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si usted cumple eso, ha cumplido toda la Biblia, con todo y acentos y todos los espacios que tiene ahí. Y esa es la función. Y como cristianos, nosotros debemos saber que lo que andamos haciendo es lograr entrar al cielo. Todo lo que usted hace tiene que estar enfocado hacia ese punto, ¿verdad? Y eso comienza teniendo la fe de que Cristo es Dios. Vamos a predicar aquí. ¿Cómo es que le vamos a poner al tema? Ahí lo vamos a poner en la pantalla ahorita. Ya lo voy a poner allá. ¿Cómo está la palabra en tu vida? Sí. Vamos a buscar en el libro de Mateo, el capítulo 13, del versículo 3 al 9. ¿Cómo está la palabra en tu vida? Vamos a leer
Y dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó en espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, al cual al 100, al cual al 60 y al cual a 30 por oído. Y el que tiene oídos para oír, oiga. Lo más importante que nosotros tenemos que tener como cristianos es enfocarse en la vida eterna. Y aquí nos enseña Jesús cómo funciona. Hay palabras importantes ahí que resaltan para poder nosotros entender. Las palabras, por ejemplo, dice, el sembrador salió a sembrar. ¿Quién es el sembrador? El sembrador somos las personas que hemos sido elegidos de parte de Dios para llevar la palabra. Entre ellas, la comunidad más grande e importante para llevar la palabra son sus discípulos y sus ovejas. Cada uno de ustedes, hermanos, que le pica la lengua por llamar al hermano, al vecino, a su familia, al amigo, al enemigo, por darle la palabra, usted es parte de la comunidad más importante que ha dejado el Señor aquí en la tierra para sembrar la palabra. De ahí tenemos los líderes de la iglesia, pastores, apóstoles y cada uno de los que pertenecemos al reino de Dios. Después dice otra parte importante, colócamela ahí otra vez, por favor. Y Ceballos, póngamele B pequeña, por favor. Ceballos es con B pequeña. Más que nos están grabando, dice aquí, para quedar inmortalizados en la internet. Entonces, acercándose los discípulos, dijeron, ¿para qué les hablas por parábolas? No, el 3. He aquí el sembrador salió a sembrar. Cada uno de nosotros cuando está sembrando la palabra, ¿verdad? Dele el 4. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó. Semilla. ¿Cuál es la semilla que salimos a sembrar nosotros? La semilla que salimos a sembrar es la palabra de Dios, ¿verdad? Y esa semilla es la que ha sido sembrado en cada uno de nosotros, en todas las ovejas del Señor Jesús. Un Señor Jesús que tuvo un ministerio de 3 años y ahorita en la tierra somos el 50% cristianos de la gente de la población del planeta, entre católicos y evangélicos, porque siempre es la palabra la que se siembra. Entonces, usted tiene que saber que esa semilla que ha sido sembrada en cada uno de nosotros ha entrado en nuestro corazón. Y cuando usted siembra una semilla, si logra colocar, ¿cómo se llama? He visto que en los experimentos de las escuelas colocan una semilla de frijol y la ponen ahí. Esa semilla brota, agarra raíz, tiene un tallo, crece, hojas y da fruto. Es importante conocer esa parte, porque la palabra es la semilla que cada uno de nosotros tiene en su corazón. Y una semilla que no se le alimenta, no crece y menos da fruto, ¿verdad? Podemos ver allá en el libro de Juan, en el capítulo 15, donde está la vid
verdadera, que dice que la vid es el árbol de las uvas. Dice, Jesús es la vid verdadera, Dios es el labrador, ¿verdad? El que los está atendiendo con la palabra, ¿sí? Y en la vid verdadera nacen las ramitas, y esas ramitas que salen del tronco se llaman pámpanos. Y esos pámpanos dan fruto. Y ninguno de nosotros puede tener fruto en nuestra vida si no estamos alimentándonos. El que se aparta de Dios deja de alimentarse y se regresa al mundo, hermano. ¿Cómo está la palabra en tu vida? ¿Cómo está la palabra en nuestra vida? Eso es lo importante que debemos de conocer, porque en algún momento nos separamos del camino de Dios y estamos aquí predicando, no en una, en un montón de iglesias, hermano. Está sirviendo a usted y usted ya no pertenece al reino de los cielos, aunque esté sirviendo. Aunque no falte un culto, hermano, porque su semilla ha dejado de ser alimentada. Solo está ahí. Y más adelante en ese capítulo dice que cuando el árbol no da, cuando la vid, cuando el pámpano no da fruto, viene el jardinero y la corta. Y ya seca, la echa al fuego, así dice la palabra, ¿verdad? Entonces por eso es importante. ¿Dónde está tu semilla? Usted ha escuchado la palabra, ¿verdad? Y la ha dejado entrar en su corazón, ha crecido en Dios, pero debe de saber que la semilla tiene que estar siempre siendo alimentada. Y la alimentamos leyendo la palabra, escuchando música cristiana, escuchando mensajes, hablándole de la palabra, escuchando testimonios. Hermano, si usted se aleja de eso, cuando menos se acuerdo, ya el pámpano está seco y va a ser cortado, ¿verdad? Y dice la palabra, colóqueme ahí el 4, 13:4. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. La semilla cayó junto al camino. Estaba el sembrador, o sea, usted tiró la semilla, que es la palabra, y cayó junto al camino. No en el camino, sino junto al camino, ¿verdad? Y cuando esta parábola fue terminada, los mismos discípulos le hicieron a Jesús que les explicara la parábola. ¿Sí? Que les explicara la parábola. ¿Por qué razón? Porque no la comprendían y no la entendían, ¿verdad? Vamos a colocar ahí el Mateo 18, del 18 al 23. Quiero leerles para que puedan comprender. Entonces Jesucristo les dijo: si ustedes, que son los que caminan conmigo, no le entienden, imagínense los demás. Y se tomó la molestia, gracias al Señor, de dejarnos escrito ahí eso, ¿verdad? Y ahí el primer mensaje que Dios me dio a mí, que yo me sentí respaldado, porque muchas veces estamos dando un mensaje aquí que nace del corazón del predicador. Pero lo más importante es cuando el mensaje está respaldado por Dios. Pero la mayor parte está hecho solo lo que sentimos en el corazón. Y ahí yo lo sentí, el respaldo del Espíritu Santo que estaba ahí. Oí pues vosotros la parábola del sembrador, dice. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Oiga bien. Este es el que fue sembrado junto al camino. Ahí está el problema. Ahí empiezan los conflictos. Cuando alguno oye la palabra, atrás, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esa porción ahí está bien clara.
¿verdad? Vamos a empezar a, ¿cómo se llama? A lograr comprenderlo. Quiere decir que es una persona que usted le lleva la palabra en el bus, en el carro, en su aula de clases, ¿sí? Mire que hay algo importante que quería yo decir y se me había pasado por alto. Si yo le tomara una foto a esta congregación desde aquí, mire cuántos adultos hay. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Se acabaron. Y somos como 22. Los adultos, hermanos, hay una generación que se desconectó de Dios y por eso ahora los hijos están trayendo a los padres a la iglesia. Los hijos, cuando dice Deuteronomios 6, del 4 al 9, que los padres son los que tienen que traer a los hijos y enseñarles de Dios. Y si usted le toma una foto a la congregación mía es lo mismo. Somos 4 adultos, nada más de ahí todos son jóvenes. Y qué bendición de Dios que los jóvenes quieren conocer, ¿verdad? Pero tienen que ser enseñados para poder seguir. Tienen que ser enseñados para que usted pueda a la siguiente generación que viene atrás orientarlos, porque ellos son los que reciben el reino de Dios para seguir trabajando y ensanchando el reino. Y dice, colócamelo otra vez allá, porfa. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Cuántas veces venimos nosotros, escuchamos la palabra y no la entendemos? Y aún peor, hay algunos que escuchan la palabra y no quieren entenderla. Ya me encontré un amigo aquí, que se ríe como el guasón, por aquí mismo, y usted lo puede escuchar todos los días, como el guasón. Allá está el guasón, digo yo. Se siente en una acera con sus hermanos a beber todos los días, hermano. Y yo, cuando uno se convierte en cristiano y le nace esa misericordia, está lleno del mosto del Espíritu Santo y usted se siente lleno, uno quiere que todos se conviertan y vengan a disfrutar de lo bueno que es el Evangelio, las buenas nuevas que nosotros tenemos, tener una mejor vida, estar más felices. Y le dije yo a mi amigo, fíjate que te quiero leer una palabra y te quiero explicar para que trates de acercarse. ¿Sabe qué me contestó él? Dice, yo leí un versículo en la Biblia que dice, al que sabe mucho, mucho se le demanda. Dice, por eso no te quiero escuchar, porque al saber más, cuando llegue allá, me va a demandar Dios, dice. Esa fue la única que se aprendió. Entonces, uno cuando está lleno, ¿verdad? De amor, tiene el Espíritu Santo dentro, o ese primer amor que uno tiene y quiere que todos vengan allá. Uno viene y anda multiplicando la palabra en el camino. Y usted a todo mundo le quiere hablar de la palabra. A todo mundo que se presta y presta su oído le escucha. Y como le escucha, es esa palabra que si no ha caído en buen camino y esté sembrado a la orilla del camino, se la arrebata el enemigo. Pero yo le quiero decir algo, hermano. Hay mucha gente que está en las congregaciones y esta gente que está en las congregaciones todavía tiene su semilla sembrada a la orilla del camino. Hay muchos hermanos que se les sembró, sí, a la orilla del camino al inicio, ya vuelve a tratar de meter semilla de nuevo otro sembrador y llega a florecer, a germinar esa semilla en su vida. Pero al inicio muchos nos desorientamos de la palabra, ¿verdad? Dele el otro versículo. El que fue sembrado en pedregales, dice, este es el que oye la palabra y al momento de recibirla, la recibe con gozo, dice. Escucha palabra y se siente feliz. Este viene a la iglesia, hermano. Escuche bien, viene a la iglesia, escucha las alabanzas, hermano. Y las alabanzas lo hace sentir feliz. Escucha el mensaje y se alegra. Y cuando sale del culto, se va para la casa y discute con la mamá. Vamos a decir la mamá aquí, porque aquí mamás son las que menos hay. Y ya viene y se le quitó el gozo, hermano. Se le quitó, le robó la palabra, porque el enemigo es experto en robarnos lo que Dios nos da. Llega a la casa o va por el camino, se encuentra otro amigo, lo invita a jugar fútbol y se va a pelear con los compañeros con los que está jugando fútbol. Le llevó la palabra, hermano.
Sí. Santo Dios. ¿Ah? Páselo el siguiente. Pero no tiene raíz en sí, dice, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Ahí está. La esposa, llega el marido y empiezan a discutir. Es más, toda la familia entera se va para la casa, recibe la palabra, se han sentido gozosos, han danzado, un buen mensaje. Se llegan a la casa y por una situación insignificante empieza el pleito y les ha robado la palabra el Señor. Y es donde uno se pregunta, ¿dónde está nuestra semilla? ¿Cómo estamos haciendo con esa semilla? ¿Se ha fijado usted un campesino? ¿Cómo trabaja duro para su cosecha? La anda cuidando. La semilla, pone espantapájaros, limpia las malas hierbas, le echa fungicida, le echa, desde preparando la tierra le echa fungicida, la siembra, de ahí le anda cortando las plantitas malas que nacen a la orilla, le pone nutrientes a la tierra y usted escucha la palabra, no lee la Biblia y no escucha música cristiana, escucha música mundana, mira cosas con sus ojos que no son pertinentes a un verdadero cristiano, a un verdaderamente discípulo o seguidor de Jesús. Hoy, en esta mañana, todos los veintitantos que están acá van a entender cómo cuidar esa semilla para que germine. Para que el campesino, para poder tener esa gran cosecha, pasa cuidándola hasta que da el tiempo de la siega. ¿Cómo está la palabra en tu vida? ¿Realmente vas a tener vida eterna? Ustedes se dieron cuenta de la iglesia del Pedregal, ¿cómo es que se llama? Aposento alto. Como decía el hermano, la gente habla de los demás. Yo no sabía eso, hasta hoy se lo confesó Baday. No sabía que le habían hablado mal primero de mí. Pero así es normalmente en aposento alto. El pastor Felipe, creo que se llamaba, ese pastor recibió la propiedad sin una gran iglesia. Pero él era un buen pastor, cuidaba de sus ovejas, les enseñaba, les daba buen pasto. Y fueron creciendo las ovejas firmes. Y cuando usted está firme en la palabra, cumpliéndola y obedeciéndola, Dios lo protege, le pone un vallado de ángeles alrededor de todo lo que usted hace, desde su familia, su salud, sus finanzas. Entonces, las ovejas crecen. La iglesia principal de nosotros queda allá en el Empedrado con el pastor Luis Eduardo Galo, a la que yo pertenezco y soy pastor de ese ministerio. Yo estoy encargado aquí en la San Miguel. Ese varón llegó a acompañar a unos hermanos que iban a dar la palabra ahí. Y un día se fueron esos hermanos y él le dio lástima dejar a 2 personas que recibían la palabra nada más ahí. 2 personas. Y él no era el pastor, él solo iba a acompañarlos. Y entonces él, sin saber, tuvo que empezar a dar la palabra porque la gente le decía que no los dejara. Y Dios le dijo que le iba a dar esa montaña, hermano. En esa montaña usted costaba que encontrara casas. Los muchachos eran ladrones, asaltantes, haraganes, bolos. Y mire que el pastor ha transformado. Yo me acuerdo que en los tiempos iniciales que yo iba con él ahí no había luz. La única diversión que tenían ellos era ir a la iglesia, hermana, porque él ponía la planta y había luz. Entonces los muchachos dejaron de ir a la cantina y empezaron a ir a la iglesia. Ahora esa comunidad nosotros somos 1,400 personas. Ese es el ministerio del pastor. Y le digo esto porque cuando usted se deja dirigir, cuando usted acepta la palabra, cuando usted la atesora, toda la comunidad crece, hermano. Y eso fue lo que sucedió en Aposento Alto. La comunidad creció, hizo una gran congregación
Pero hubo un gran error. Gracias, hermana. Hubo un gran error. En veces el llamado para ser pastor, hermano, no es que hay que estudiar teología, sino que Dios le hace un llamado. Cuando usted ya tiene el llamado, hermano, se prepara porque así es el Señor. Mucha gente, es más, el pastor Nijever de allá tiene un hermano que ha estudiado teología como 7 años y no hay una persona que lo siga. Y el pastor que no estudió, 1,400 personas. Entonces, el error es que piensan que la familia, hermano, es la heredera del ministerio y no es así. Eso es un error, hermano. Entonces terminaron en un conflicto ahí, peleándose, separando la iglesia. ¿Por qué? Porque no saben cómo está la palabra en su vida. No saben cómo está esa semilla germinando. Porque las cosas de este mundo, hermano, lo separa del reino de Dios. Si usted se descuida y no se enfoca en la vida eterna, poniendo la mirada en el autor y consumidor de la fe, se puede perder, se va a quedar. Por eso dice la palabra allá en los evangelios. Y llegarán muchos a tocar la puerta allá en los cielos. Decía, apartados de mí, hacedores de maldad, porque yo no los conozco. Donde vamos a encontrar líderes de las iglesias, apóstoles, profetas que dicen ser y no son del reino de Dios. Colóqueme el que sigue ahí. Entonces, ya llevamos el primero. La semilla que fue sembrada junto al camino, esa semilla es el que escucha la palabra y no la entiende porque el enemigo se la arrebata para que usted nunca entienda nada. ¿Sí? Y la otra, la que está en pedregales, una semilla que cayó en piedras y había poquita tierra y creció rápido. Pero cuando cayó el sol, como no tenía raíz, la quemó. ¿Y cuándo es ahí? Cuando usted no está alimentando esa semilla. Cuando usted no le está dando el cuidado correcto a esa semilla. Hay hermanos que vienen a la congregación, se llenan, conocen la verdad y se empiezan a caviar con gente que los saca y los lleva para el mundo, hermano. Cuando debería ser al revés, usted debería de convencerlos de venir al reino de los cielos a disfrutar de lo bueno. Son tomados y son sacados del reino. ¿Por qué? Porque no están siendo alimentados correctamente. No tienen puesta la mirada en el autor y consumidor de la fe. Hermanos que se van de la congregación porque otro hermano no los saludó. Hermanos que se van de la congregación porque el pastor no pudo orar teniendo la autoridad cada uno de nosotros para orar por el hermano. Así es. Ese es el conocimiento que debemos de tener para alimentarnos y permanecer. ¿Cuántos jóvenes? Si habemos adultos, 3, 4, 5, 6, somos 21, 15 jóvenes, por lo menos 14 familias que deben de enseñarle a sus hijos. Pero no, mire, yo ahí en esa tienda, en esa ferretería, los domingos es el único día que yo atiendo, porque aunque a pesar de que la gente pudiera pensar que yo tengo más recursos que muchos, nunca es suficiente, porque la economía está contraída. Yo atiendo los domingos porque necesitamos el dinero que se gana. Y mire, hermano, llega a las familias y le preguntan a los niños, ¿ya te llevaron a la iglesia? No, y tal vez va con el papá. Pero esa parte de Deuteronomio 6 del 4 al 9 me la sé como la tabla de multiplicar. Mire lo que dice la palabra aquí, mire. El padre es el que tiene que llevar a los hijos a la iglesia. Casi no llevan los muchachos, los niños, los jóvenes que llegan ahí. Que uno los aconseja y luego los mira en la tele que los llevan presos porque andaban asaltando. Entonces, que conocieron de Dios. Yo tenía un muchacho que vino a pedirme trabajo, le di trabajo y se perdió. Venía los miércoles a un grupo de hombres que tenemos nosotros los miércoles, siempre lo hacemos. Entonces él venía y les exigía a todos los trabajadores, siempre les exijo que vengan y invito a los amigos, allá ando. Y el muchacho ese dejó de venir. Y un día dice que estaba allá, trabajando con los mareros allá por la sabana de la gallina. Y él todos los miércoles lloraba. Lloraba porque sabía que nosotros estábamos en la iglesia, compartiendo la palabra, y él por estar trabajando con los mareros ahí, no estaba ahí. Entonces, después otro día, otro muchacho, le digo, no se vaya, quédese en el culto, y se fue. Agarró un machete porque
una motocicleta lo pasó chimando y agarró un machete y dijo a machetear la moto. Ahí vino la patrulla. Después de que pasó como a las 2 horas, dije que se puso a llorar porque yo le exigía que se quedara y no se quiso quedar. Y se fue. ¿Por qué? Porque muchas veces ponemos la mirada en cosas que no debemos de estar haciendo. Nos alejamos porque no alimentamos nuestro espíritu. No lo alimentamos, no leemos la palabra, hermano. Usted cree que le dio un versículo porque tiene un hermano comprometido en la congregación que le manda versículos a toda la comunidad. ¿Leyó la Biblia hoy? Sí, dice. ¿Cuál? El versículo que me mandó del hermano tal. Y no es así. Hay que alimentar el espíritu. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuoso. Dale. Más el que, bueno, regréselo. Mira, hermanos, aquí, en esta porción de los espinos, habemos un montón de pastores, hermano. Un montón de líderes. El que está encargado de la alabanza se siente superior a los demás. ¿Sí? ¿Sí? El que ya lo asignaron a predicar o líder de un grupo en la casa se siente superior. Ya no quiere montar las sillas, menos limpiarlas. Apóstoles que tienen 20 iglesias, ellos siempre dicen, yo soy yo el importante. El hermano que tiene el don de sanidad ora por aquel y ya se siente importante porque le hacen una fila. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no conocen la realidad. No tenemos la mirada en el autor y consumador de la fe, en la vida eterna. Allá donde tenemos que ir. Entonces, aquí podemos encontrar empresarios que ponen dinero para que la iglesia se desarrolle y cree que va a ir al cielo por poner el pisto. ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado. Dice, ve, el afán de este siglo. El afán es el trabajo. El hermano ya no viene a practicar a la danza porque le pagan las 2 horas extras y ya son 100 lempiras diarios, hermano. Le hacen falta, los presupuestos en los gastos. ¿Sí? El enemigo siempre lo está atacando a uno, hermano, de una u otra forma. Yo le voy a decir una cosa. Hay hermanos que los miro que me están haciendo bien. ¿Ah? Pero fíjese que yo era uno de ellos, hermano. Yo cuando llegué a la iglesia, allá por donde está la hermana, al fondo, en la primer silla de pegada a la pared, la salida me sentaba y yo dormía. Roncaba, hermano, cuando llegué. Y fue a la iglesia por no pelear con la mujer que tenía. Es la verdad. Ella, para no pelear con ella, iba y me sentaba. Y mire que yo pasaba bien afanado haciendo pisto, hermano. Porque uno está joven, quiere hacer dinero. Quiere capitalizar, quiere tener todo, ¿va? Y es un gran conflicto que tienen los jóvenes porque hacemos cosas incorrectas para lograr las metas que nos colocamos. Y entonces yo iba a la iglesia, hermano, solo para no pelear con la mujer, me sentaba y roncaba, mire, una paz. Luego no iba ya solo porque la mujer, para no pelear con ella, sino que iba porque ahí es el único lado donde dormía. Sí, hermano. Estaba en la casa a las 11, 12 con los ojos pelados y tenía que levantarme a las 5 y no dormía. Pero cuando iba a la iglesia, hermana, yo dormía. Y así me fue metiendo Dios. Fíjense que los de alabanza, y no era mucho, hermano, lo que me estaba haciendo. Si ustedes se han tardado en estar cabeceando, yo 3, 4 minutos y estaba roncando, hermano, entrando a la iglesia. Y ojalá que solo le hiciera así, no roncaba. El pastor estaba más o menos en esta distancia de aquí y ya decía, miren a Lenín. Ya está durmiendo, decía. Y no había empezado la alabanza, hermano. Créame, no había empezado la alabanza, hermano, que ahí fue donde me di cuenta yo que Dios estaba tratando conmigo, porque yo sentado no había empezado la alabanza y cuando, me acuerdo que cantaban aquella canción que dice, como búfalo, de Jesús Adrián Romero, yo me levantaba, hermano, y cantaba y aplaudía porque me gustaba el júbilo. Y así empecé, hermano. Yo por eso no me enoja que se duerman los hermanos. Porque yo soy una semilla sembrada en ese sueño, hermano.
Entonces la palabra dice, el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el trabajo. Yo no estoy haciendo nada malo, dice, pues estoy trabajando. Pero si está haciendo algo malo, el trabajo no es malo porque Dios lo ordenó. Pero no dedicarle el tiempo a Dios que Dios ha pactado para que usted esté ahí, eso es malo. Por estar afanado, por unos centavos, por nada. Porque si tenemos nosotros la fe puesta en que vamos a tener vida eterna, hermano, debemos de cuidar esa salvación porque solo somos peregrinos en esta tierra. Solo estamos de pasada, hermano. No estamos nada más, solo de pasada para ir al reino de los cielos. Y fíjense que aquí, en estos púlpitos, hermanos, se para un montón de gente. Escuche bien, un montón de gente a enseñar doctrinas que no están en la palabra, son doctrinas nacidas del corazón de ellos. Y usted es engañado y tiene fe y cree en esas cosas porque usted no está cuidando su semilla, no está leyendo la palabra, no está teniendo conocimiento. Por eso dice la palabra de Dios, mis hijos por falta de conocimiento perecerán, dice. Uno tiene que saber qué es lo que le están enseñando, si hay que pesarlo. Dice la palabra que uno lo pesa con el discernimiento de espíritu, si es correcto lo que está sucediendo. Y en esta porción que acabamos de leer, entre espinos, miren los espinos. Bueno, la gente que tal vez más adulta, pero hay un espino, crece que se termina haciendo como un carbonal, ¿va? Pero a donde está crecido el espino hay buena tierra, hermano. Yo no soy mucho conocedor de esos asuntos, pero logré observar un día que mi papá me llevó que la tierra era negrita y era profunda. O sea, había buena tierra. Pero dice la palabra, dice Jesús, que la semilla cayó entre espinos. O sea que esa semilla fue fortalecida, tenía buena tierra. Y creció, pero también crecieron los espinos. Y los espinos la abrazaron y la ahogaron. ¿Ah? Échate un traguito de vino. De todos modos, el vino está escrito en la Biblia. No pasa nada. Hay un hermano que lastimosamente nos crecimos desde niños juntos. Yo crecí en esta cuadra. De ahí donde está la ferretería hasta aquí en la esquina de las canchas habían casas. De ahí para allá arriba no habían casas, solo estaba la calle. Más arriba había otra comunidad así. Y éramos 40 varones y solo eran 3 muchachas en la cuadra. Y entre esos estaba este amigo que toda la vida el papá y la mamá lo llevó a la iglesia. Yo conocí a Dios cuando tenía 30 años. Yo nunca me fui, pero ni siquiera a la Rosa de Sarón. En la Rosa de Sarón llevaban a los niños y les daban desayuno o comida, ¿verdad? Pero yo no podía ir los domingos porque a mí yo me iba a vender mercadería al mercado, chica. Entonces no. Chica, lotería chica. Lotería chica. Yo en el momento que iba a la iglesia, cuando me logré convertir, yo ganaba 100,000 lempiras diarios, porque vendía lotería apuntada. ¿Era chiquero? Sí. Yo ganaba plata. La gente decía que yo era narco porque recogía un montón de dinero y nadie me miraba haciendo nada. Entonces decían que era vendedor de drogas, pero de los mayoristas, hermano. Porque ninguno de los drogadictos acá me podía dar fe que yo vendía. Pero no era así, sino que yo lo que vendía era lotería apuntada y tenía un montón de trabajadores. Negocio ilegal al final siempre. Pero iba a la iglesia y como dice la palabra, también hay una palabra en la Biblia que dice que el rico no duerme por estar cuidando el pisto. Literal, hermano. Yo guardaba el pisto a un lado que no sabía nadie y lo tenía, que de día ha nacido el dinero, porque no lo ocupaba, pues. Y resultó de que cuando Dios me llamó en el 2010, me empezó a llamar desde el 2008 por ahí. Desde el 2010 me dijo una persona ahí que decía a Dios que dejara el negocio ilegal que tenía. Imagínese, hermano, usted ganando hoy, en este tiempo, que 100,000 pesos en este tiempo es un montón de pisto todavía. Y yo dejé de ganar 100,000 y me metí con Dios. 2010. Después de ganar 100,000 diarios andaba a pie porque todos los carros estaban malos y no tenía para arreglarlos. Pero tuve ese amor por tener vida eterna. Me acerqué a Dios, dejé todo atrás, me pasó la factura porque me la ha pasado. Y
y he avanzado, cuesta arriba, pero he avanzado. Fíjese que cuando Dios me habló, me dijo Dios que dejara ese negocio y yo le hice caso, solo dije voy a empezar dentro de un mes y en un mes me ganaron 20 millones. En 4 semanas me ganaron 20 millones. Yo a los 27 años yo era millonario ya tenía más de lo que tengo ahorita. Y en 5 semanas me quitaron 20 millones, es que era de loco. 100,000. Póngale que pagué lo primero que me ganaron, pagué 5 millones en una sola semana, en un solo domingo. Y me ganaron el lunes y me ganaron el martes y no dejaron de ganar hasta que dejé de rifar. Pero aún así yo tomé la decisión de dejarla, la lotería, ¿verdad? Quedé enjaranado al revés por seguir a Cristo. Y yo le hice una promesa a Dios que iba a leer la Biblia todos los días. Y lo más difícil no era leer la Biblia, hermano. ¿Sabe qué era lo más difícil para mí? Hincarme a orar. Mi soberbia era exageradamente alta, que yo peleaba mi cuerpo por doblar las rodillas, no quería hincarme. Y le dije a Dios, porque tampoco es que me gustaba ir a la iglesia, hermano. No crea que es que me gustaba ir a la iglesia. Mentira. Pero como usted no puede engañar a Dios, va, porque Dios dice, va. ¿Quién puede engañar a Dios? Yo le dije a Dios, mira, le dije yo lo trato de vos a Él, que de repente para muchos puede ser una falta de respeto, pero es mi forma de hablar con Él. Yo le dije a Él, mira, le digo yo, si yo no cumplo, porque le prometí orar todos los días antes de acostarme hincado y leer la Biblia, y que si yo un día de la semana no lo hacía, iba a ir obligado a la iglesia. Y como ya sabemos, que ustedes ya saben, que yo me dormía, Dios solo le prometí que no me iba a dormir en la iglesia, hermano, que iba a escuchar al pastor. Y así lo empecé a cumplir, hermano. De tal forma que leí 5 años y medio, que era la promesa. Yo leí en esos 5 años y medio no menos de 5 veces la Biblia completa. Porque cuando usted empieza a leer la palabra, hermano, empieza a alimentar esa semilla, usted le dan ganas de leer, le dan ganas de conocer, le pide a Dios que le enseñe. Y quiere decir, a todo mundo quiere hablarle de Dios. Pero si usted no alimenta esa semilla, hermano, espero que yo esté equivocado, crece. Y no vaya a ser que si no la alimenta lo mire por ahí en la calle deambulando. Gente que se metió de un solo y después terminó patas arriba en el evangelio. Entonces, tenga cuidado, porque usted como líder, como servidor de la congregación, como predicador, como apóstol, como el don de sanidad, don de repartir, hay un don de repartir, ¿no sabían ustedes en la Biblia que dice que hay un don de repartir? Que usted le da un poquito a una persona y esa persona distribuye la cantidad completa a cada uno lo mismo. Ahí está. Entonces, usted se cree más, se le sube la soberbia, entonces está creciendo en buena tierra, pero las cosas de este mundo lo abrazan, el afán, el engaño, las riquezas ahogan la palabra en nosotros. Hay que poner atención, hay que alimentar esa semilla que tenemos. Y mire la última. Ya. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Ustedes saben qué significa la palabra inteligencia. La gente, yo inteligente, ese amigo inteligente se saca 100 en matemáticas. Saca 100 en las notas. Y le quiero decir una cosa, ser inteligente no es ser ingeniero como yo o doctora como la hermana. Ser inteligente, dice la definición de inteligencia, es entender y comprender cualquier cosa, hermano. Entonces dice la palabra, el inteligente mira el mal y se aparta. Entonces, ¿por qué? Porque va a trompezar, va a traer problemas en su vida. Muchos de nosotros nos creemos inteligentes y estamos en unos grandes enredos, hermano, que es muy difícil podemos salir sin la ayuda de Dios. Ya me está corriendo el hermano, dijo que hasta las 12, yo aquí miro que son las 11:12. Ya está retirado, ¿va? Sí, después bajo lo que es el ser diácono.
Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Oiga bien, oye y entiende la palabra. Aquí creo que todos son entendidos y van a dedicarle su tiempo a leer la Biblia. Y ahora hay unas Biblias, hermanos, que usted las baja y si tiene internet le puncha una cosita y ella le está leyendo la Biblia. Es tan fácil. En otros tiempos, cuando nosotros iniciamos, no era así. Y dice, ve, y da fruto. Y ese fruto es producido al 100, al 60 y al 30 por uno. Y aquí está el problema, hermana. Usted que está ahí anaranjado, le voy a contar. ¿Sabe usted qué es el fruto? Imagínese la vid, la ramita y trae el gajito de uvas. Ese gajito de uvas, unas traen más y otras traen menos. Y le voy a decir esto para usted, hermana, que está allá atrás. El fruto lo encuentra en Gálatas 5, 22 y 23. Gálatas 5, 22 y 23. Y se lo voy a leer y dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Usted como cristiano, hermana, si es cristiano, usted tiene que tener fruto. Y ese fruto se le nota a la persona. Tuve la oportunidad yo de observar a, ¿cómo se llama el líder? A Kenneth. En una reunión que tuvimos y estaba Kenneth ahí y otros líderes de alabanza de otra congregación. Y el otro líder de la alabanza bien soberbio, así bien. Y a Kenneth le miré yo, mansedumbre. Mansedumbre. Lo pude ver. Démosle un aplauso a Kenneth ahí. En serio. Dije yo pensé, normalmente, hermano, el que está en alabanza es el que el enemigo más ataca, hermano. Normalmente son jóvenes los que están en la alabanza. Cuando son hombres, aquel montón de mujeres. Y si son mujeres, aquel montón de hombres. Y peor aún, si no son hombres y mujeres, los ataca la soberbia, hermano. A todo el ministerio. Porque si usted recuerda, el enemigo era el encargado de la alabanza en el cielo. Y él se pone celoso de ese ministerio desarrollado. Entonces, si usted tiene que revisarse cómo está la palabra en su vida, hermano, es muy simple. Mira, hermana, usted quiere revisarse cómo está con la palabra. Mire qué características tiene del fruto, porque no son frutos, solo es uno. Por eso dice la palabra de Dios, hermano, que uno tiene al 100, otro al 60 y otro al 30. Quiere decir que unos no van a tener tanto amor como templanza. Y ahí se va desarrollando usted, va entendiendo, va conociendo. No necesita que el pastor o el líder lo esté juzgando, hermano. Usted solo se revisa. ¿Ah? ¿Cómo ando? ¿Voy para el cielo? ¿O voy a ser de los que va a decir Dios allá, apartados de mí, hacedores de maldad que yo no los conozco? Yo le digo a la congregación donde yo presido, lo más importante para mí es que ustedes entiendan cómo alcanzar la vida eterna. Yo no soy un predicador que levanta a la gente y aplaude de tantas, no, mentira. Pero sí le enseño cómo conseguir la vida eterna. Y le pido a Dios, como Pablo, que no solo vaya a ser puente, porque también puedo ser simplemente un puente para que otros vayan al cielo y yo ir con un cabezal voy a pedir que me pongan a jalar carbón en el infierno. Hermano, hacer negocio con un cabezal. Hermano, esta es la palabra que Dios me ha puesto en el corazón. Y en toda congregación que Dios me manda a predicar por primera vez, ese es el primer tema. Y ahí tengo todos los otros temas. Revise, cuide su semilla. ¿A dónde está su semilla? ¿A la orilla del camino? ¿En pedregales, en espinos o dando fruto?
Si usted se revista y no tiene características de los frutos de Gálatas 6, 22 y 23, hermano, a usted le falta un montón. Tiene que esforzarse y trabajar y dedicarse. Acuérdese que la recompensa de nosotros es la vida eterna. Bueno, hermanos, ya muy poquito, me robó 40 minutos para ahí. Vamos a entrar aquí para que... ¿Cuántos han sido bendecidos, hermano? Yo quiero decirles que de manera personal he sido muy bendecido en esta hermosa mañana. Un mensaje bien centrado, con mucho testimonio. Y lo que dijo el pastor y amigo Lenín es cierto, hermanos. A veces usted con un poquito de pisto se pierde el camino. Y este hombre, Dios lo bajó de las alturas y lo humilló y lo trató como chucho. Y ha pagado precio. Y no se ha rajado, a pesar de todo, es cierto lo que él dice. Le ha tocado pagar por el ministerio, pero se ha mantenido. Así que yo creo, hermano, que ¿cuántos han sido bendecidos? Todos quedamos aquí con algo en nuestro espíritu, en nuestro corazón. ¿Y cuál es el tema de esta mañana? ¿Cómo está la palabra en su corazón? ¿Cómo está produciendo esa palabra? Usted sabrá. ¿Saben por qué lo invité? Primero, porque Dios me lo dijo. Y dos, porque la iglesia necesita tener un menú variado para crecer. Un menú variado. Yo estoy abierto, pero ya comenzó el tiempo del menú variado. De repente usted dentro de 15 días y va a llegar otro predicador y va a decir, ¿y esto? Y cada predicador es diferente en la unción que va cargando. Y usted va apuntando todo lo que Dios va a hablarle por ese predicador, porque cada predicador tiene una escuela diferente en la vida. Y eso nos aporta todo.